¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta o el rumbo de tu vida? ¿Buscas quién te puede escuchar? Pregúntale al obispo. Pregúntale al obispo. Un programa que responderá a cada una de tus preguntas, a la luz de la doctrina de la Iglesia y de la experiencia espiritual de Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Comparte tus preguntas con él. No te quedes más con la... Pregúntale al obispo. Pregúntale al obispo. Muy buenas noches, muchas gracias por permitir nuevamente estar con ustedes en este programa Pregúntale al Obispo. Recuerden que hace 8 días no lo transmitimos porque estuvimos dando las pláticas propias de la Cuaresma. Y ahorita yo vengo aquí de la iglesia de San Francisco, donde tocan las confesiones, y hay muchísima gente que se está acercando a este sacramento. Ahorita que yo me vine, estábamos los 2 obispos más 8 sacerdotes, 10 confesando. Me vine, pero ya llegó el padre Pedro Arriaga a suplirme, entonces ya están ahorita confesando 10 sacerdotes en la parroquia de San Francisco. Si usted desea confesarse, apúrese porque obviamente si se acaban las confesiones se levantan los sacerdotes. El día de mañana haremos lo mismo a partir de las 5 de la tarde en la iglesia de Caridad, allá junto a Santo Domingo. Y pasado mañana miércoles en la catedral igualmente a partir de las 5 de la tarde. En esta ocasión no me acompaña la licenciada María Elena porque están allá con el padre Bernardo y otras personas de la parroquia de Guadalupe en la presentación de esta ópera rock ya muy tradicional de hace muchísimos años, de unos 40 o 50 años quizá, Jesucristo Superestrella. Están teniendo las sesiones ahí hoy, mañana y pasado mañana a las 7 de la tarde en la explanada de Guadalupe. Hasta allá un saludo cariñoso a Marilena y al padre Bernardo y a todo su equipo de actores. Quien quiera, la entrada es libre. Pero nos acompaña esta tarde la hermana Adriana Alfaro Belmontes de las Misiones del Sagrado Corazón en Santa María de Guadalupe. Hermana, buenas tardes. Buenas tardes, monseñor. Buenas tardes, querida audiencia. Oiga, qué milagro que nos acompaña hoy. Pues usted que me hizo el favor de invitarme. Oiga, ¿pero no tiene vacaciones? Pues la verdad no. ¿Pero ya terminaron las clases? Sí, pero tenemos labores pastorales. ¿Qué le está tocando hacer en estos días de vacaciones, hermana? Pues he ido a visitar algunas comunidades en servicios humanitarios. Oiga, ¿y las demás hermanas del colegio? Ella trabaja en el colegio Tepeyac, pero ya del viernes terminaron las clases. ¿Qué están haciendo las demás hermanas? Bueno, ahorita la mayoría de mis hermanas de la región aquí en Chiapas se encuentran reunidas esta semana en ejercicios espirituales y después a partir del 6 de abril entrarán en un, se puede decir como cónclave, para elegir a nuestra nueva superiora regional y a su consejo. Ahí le encomiendo una oración por ellas. Y al público también. María Flores, sección secundaria, en Tuxtla. ¿Y quién les está predicando? Un sacerdote jesuita, pero la verdad no sé no el nombre. Sabes. Bueno, nuestra oración para que se santifiquen más las religiosas. Ellas son muy santas. La hermana Adriana también, pero siempre podemos santificarnos más. Ánimo. Gracias a ustedes por sintonizarnos para este su programa. Recuerden que su objetivo es tener otro medio de comunicación entre ustedes y un servidor, con la oportunidad de que ustedes puedan plantear preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes, propuestas sobre cualquier tema religioso. Este programa no es para pedir oraciones, para eso está el programa de los domingos, Encuentros con la Fe, en la WM. Pero desde este momento ya pueden enviar sus preguntas al celular 967-101-2955 de esta emisora o a las demás aplicaciones que ya bien conocen. Tenemos aquí también un teléfono fijo que ya pueden ustedes utilizar, quienes están 0623-674-0623. Obviamente si hablan desde fuera, pues con la clave 967. Pero lo mejor es mensajes de texto 967-101-29. Lo transmiten simultáneamente las emisoras católicas de Comitán y pueden mandar sus mensajes al 963-634-1062 y la emisora católica de Santísima Trinidad
palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escuchemos qué dice la palabra de Dios en la primera lectura de este día, el lunes santo, tomada esa lectura de Isaías 42, versículos 1 al 4. Isaías 42, versículos 1 al 4. Y dice: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, a quien tengo mis complacencias. En él haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos ahora a responder a las preguntas que ustedes mandaron desde hace 15 días. Recuerda, hace 8 días no hubo este programa y por eso las tenemos desde hace 15 días. El tener las preguntas de ustedes y responderlas posteriormente, aunque no siempre es lo más oportuno, pero me da a mí oportunidad de poder pensar, reflexionar, consultar para dar una mejor respuesta. La primera pregunta de hace 15 días la hizo Damaso de la parroquia de San Andrés Arraiza y dice: ¿es verdad que la iglesia adventista era perseguida y eran matados por la iglesia católica en la Edad Media, encabezada por el Papa Constantino? Gracias, Damaso. Nuevamente amplío la respuesta que ya hace 15 días di en forma muy breve. Dices que si en la Edad Media los de la iglesia adventista fueron perseguidos y asesinados por la iglesia católica. Falso, porque en la Edad Media no existía la iglesia adventista. La iglesia adventista es más reciente, no es de la Edad Media. Segundo, que la iglesia católica estaba encabezada por el Papa Constantino. Mentira. No ha habido un papa que se llame Constantino. Hubo un emperador Constantino, no de la Edad Media, sino del siglo IV. Él era perseguidor de la iglesia católica, pero gracias a su madre y alguna revelación que tuvo, se convirtió al cristianismo y después él promulgó un decreto del año 313 por el cual se daba libertad para que cada quien pudiera profesar la religión que quisiera. Él era perseguidor de los católicos, pero después dio libertad en todo el Imperio Romano para que cada quien tuviera la religión que prefiriera. Por tanto, es falso que en la Edad Media haya habido un Papa Constantino, totalmente falso. ¿Qué es lo que realmente hubo? No fue eso fundamentalmente en la Edad Media, fue parte en eso y antes y después. Ciertamente hubo algunas exageraciones de parte de la Iglesia Católica y sí, efectivamente, distinta a la católica, los juzgara y, si era el caso, los mandaran matar. Era el gobierno, porque el gobierno quería que hubiera unidad en las naciones, en los países. Y si había una religión distinta, eso ya traía conflictos. Entonces, no era tanto la Iglesia Católica, sino los propios gobiernos que insistieron, impulsaron y obligaron a la Iglesia Católica a tener lo que llamamos la Inquisición. Y en otras ocasiones hubo algo semejante. Es lo mismo que está pasando ahora. Hay comunidades donde la mayoría son católicos y no permiten que alguien tenga una religión diferente y a veces los expulsan. Y nos pasa lo mismo con religiones. Por ejemplo, tenemos en Tumbalá una comunidad de mayoría presbiteriana y ahí no admiten a los católicos. Ahí han expulsado a los católicos.
Entonces tenemos comunidades donde la mayoría son protestantes. Tuvimos un caso muy triste en el municipio de Chenaló, en el ejido Puebla, donde la mayoría son también presbiterianos, y a los católicos los expulsaron de la iglesia, de su capilla. También persiguieron a los adventistas ahí, fueron los presbiterianos, lamentablemente. Entonces, lamentablemente a veces pasan estas cosas, pero pues ya hemos reconocido que lo que no se puede por la buena, no se puede también agregar algo más. Si no podemos violentar, ni usar la religión para violentar las conciencias. Bueno, yo quiero comentar referente a lo que usted está diciendo. Nosotros realizamos una labor comunitaria en una comunidad que se llama El Sagrado Corazón, que pertenece al municipio de Tapalapa. Allí hay una comunidad muy grande precisamente de esta religión, y ellos lo que nosotros hacemos cuando vamos, los invitamos a que también vayan a consultas médicas, y ciertamente van y están ahí, conviven con nosotros. Es otra forma también de que nosotros pues aprendamos a respetarnos y a vernos bien y a compartirnos. Es cierto, ha habido errores en la historia que son inocultables, pero hemos aprendido hoy, al contrario, están siendo perseguidos en Irak, en Siria y por allá en algunas partes de África, los cristianos, entre protestantes y católicos. Y hay muchos que están siendo asesinados en la actualidad. Ojalá que esto nunca volviera a pasar. Vamos a la siguiente pregunta de hace 15 días. Sí, la siguiente pregunta dice: ¿será correcto que en una comunidad católica brincan, saltan y bailan, alaban al Señor? Es la forma como algunas comunidades bailamos un poco, pero es un baile no folclórico, no raro, sino es un baile muy monótono. La música es muy monótona y puede durar un buen tiempo. Es una forma de entrar en su corazón. Es bellísimo el poder entrar en esa forma de alabar al Señor, que no es común en otras partes, pero lo hacemos en comunidades indígenas que tienen esta tradición. Ya no todas las comunidades indígenas tienen esa tradición. Pero a lo que esta persona se refiere es a los carismáticos, que ellos de esa forma expresan su alabanza al Señor. Cantan, brincan, aplauden, y tienen sus cantos muy festivos, muy alegres. Sí se puede, es correcto, siempre y cuando no se caigan exageraciones, porque en algunas ocasiones dicen pues que les hables Espíritu Santo con la renovación carismática propia de los protestantes. Ellos también lo hacen en algunas ocasiones, pero no es exclusivo de los protestantes, sino que si alguien quiere cantar y alabar al Señor, lo puede hacer en la forma que crea conveniente. La siguiente pregunta dice: ¿qué significa la palabra tradición eclesial? Mire, en la Biblia, si usted ve, por ejemplo, el Evangelio de cosas que Jesús hizo y dijo, no están escritas en la Biblia. Así lo dice San Juan. Y a partir de ahí decimos, bueno, muchísimas cosas que Jesús hizo y dijo, ¿cómo se fueron transmitiendo? Por tradición. Si usted ve Hechos capítulo 1, verá que Jesús dice que después de los 40, de la resurrección, durante 40 días, estuvo platicando mucho con los apóstoles acerca del reino de Dios. ¿Dónde está lo que Jesús les dijo? No está escrito. ¿Cómo lo conocemos? Por tradición. Es decir, ¿qué es tradición? Es unos se van transmitiendo a otros lo que es palabra de Dios. Ahora, no cualquier tradición vale, porque con el tiempo la iglesia puso criterios para ver qué tradición sí es concorde con la palabra de Dios. Un criterio fundamental es que lo que se dice no está en contradicción con lo que está escrito en la Biblia. Un primer criterio.
Voy a poner un ejemplo. Que alguien dijera, es que Jesús se casó, eso no está en la Biblia. Entonces, no sería una verdadera tradición, porque eso está en algunos de los llamados evangelios apócrifos, que dicen que Jesús se casó y tuvo hijos. No, pues eso no está autorizado, no es correcto, no es concorde con la palabra de Dios. Luego, otro criterio, que haya sido sostenido en forma unánime en la antigüedad, para que se pueda comprobar que viene de la antigüedad. Por ejemplo, por tradición eclesial, en la Biblia no está que la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo, eso no está. Lo sabemos por tradición, que significa que desde los primeros siglos de la Iglesia hay uniformidad, unidad, concordancia en que ese hecho es real, pero no está en la Biblia. Ahí entra lo que llamamos la tradición eclesial, cosas que se fueron transmitiendo desde los apóstoles y que se ha conservado íntegro hasta la Iglesia de hoy. Y yo creo que para eso también hubo los diferentes concilios, Monseñor, que se llevaron a cabo para que la tradición fuera más verídica y sostenible. Efectivamente, para eso fueron los concilios, para ver qué sí era conforme con la fe de la Iglesia y qué no. Efectivamente, para eso son. La siguiente pregunta es de dice, es de alguien que dice, mis padres no son casados por la Iglesia, ¿se pueden confesar? Yo voy a hacer mi confirmación y la catequista dice que se confiesen. No, yo no sé si la catequista sepa que sus papás no están casados por la Iglesia. Obviamente los catequistas sugieren que los papás se puedan confesar, pero si sus papás no están casados por la Iglesia, no se pueden confesar. ¿Por qué? Porque la confesión, ¿qué es? Pedir perdón por los pecados y prometer arrepentirse y cambiar de vida. Pero si sus papás se confiesan y siguen viviendo igual, pues no estaría bien, no estaría correcto, entonces no serviría la confesión. ¿Para qué se confiesa uno? Es como si yo me voy a bañar y al poco rato me vuelvo a ensuciar, obviamente, pues no está bien, ¿para qué me bañé? Entonces, que sus papás se casen por la Iglesia, convénzanles. Casarse por la Iglesia no es un sufrimiento, es un gozo, es tener la fuerza de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios, para que puedan llevar adelante su matrimonio. Me acordé ahorita que dice ayer, yo precisamente me encontré una pareja y no están casados por la Iglesia, y les digo, ¿por qué no se casan? Y me dice el señor, porque es un compromiso muy grande. Le digo yo, tienen ya 5 hijos, le digo, pues qué más compromiso ya que estos hijos, ¿no? Ya entonces yo creo que ya nada más le falta dar el paso definitivo para que su matrimonio esté ahora sí que bendecido y en gracia de Dios. Así es, adelante. Bueno, Emiliano nos dice, ahora sí, ¿qué significa holocausto y su cólera? Son como dos preguntas, ¿no? La primera, ¿qué significa holocausto? En el Antiguo Testamento hay varias clases de sacrificios. Ustedes lo pueden ver en el libro del Éxodo, el libro de los Números, el libro del Levítico, etc. Ahí verán ustedes varios tipos de sacrificios. Hay uno que se llama el holocausto. ¿El holocausto qué es? Es llevar, por ejemplo, un borreguito y se quema. Si se le mata y se quema, es como ofrecerle a Dios un holocausto. Si ustedes se acuerdan en Génesis, cuando Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo Isaac en holocausto, era eso, que lo llevara allá al monte, al cerro, y que ahí lo matara. Se ofrecía a Dios en holocausto eso, es decir, ofrecer un animal a Dios. También entre nuestros antepasados, por ejemplo, los aztecas tenían el holocausto de matar a alguna persona, sacarle el corazón y ofrecérselo al sol, a la divinidad que ellos reconocían. Es un holocausto, es como un sacrificio de una persona que se ofrece al Dios verdadero o Dios falso. Hoy en la actualidad ya Dios no pide eso. El holocausto fue sacrificio Cristo. Cristo se ofreció en holocausto. Es decir, Él se ofreció en sacrificio para que ya no haya necesidad de holocaustos, de sacrificios de animales. Como dice la carta a los hebreos, ya no hacen falta sacrificar ni gallinas, ni borregos, ni toros, ni otra cosa.
porque ya con la sangre de Cristo quedó borrado todo eso. Y es una nueva alianza, un nuevo compromiso. Ya no hacen falta más holocaustos. Y la segunda parte de la pregunta de Emiliano, ¿qué significa su cólera? La cólera significa, no la cólera significa como una enfermedad, no, la cólera significa el enojo de Dios. Que Dios a veces estaba encolerizado. Por ejemplo, cuando vio toda la maldad de la humanidad, decidió mandar el diluvio. Es la cólera de Dios, porque vio que había pues mucho pecado, mucho error y quiso pues que hubiera un escarmiento y un cambio. La cólera es eso. Pero hoy Dios no quiere manifestar su cólera, lo podría mandar, porque tiene derecho, es Dios, pero más bien nos manifestó su amor y su misericordia en nuestro Señor Jesucristo. El holocausto de Cristo ya aplacó la cólera de Dios Padre y se nos manifestó la misericordia de Dios. En Cristo encontramos la misericordia del Señor, como veíamos hace 8 días en la meditación de las parábolas de la misericordia, Lucas capítulo 15. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, yo ahora estoy casada por el civil, dentro de 1 año me casaré por la iglesia. ¿Mientras puedo comulgar? ¿Por qué no se casan antes? Ciertamente no puede comulgar ahorita, no puede. ¿Por qué? Porque primero hay que confesarse, como decíamos. Pero ojalá que aceleraran más su casamiento por la iglesia. Mientras vamos a pedir a Dios que pues puedan prepararse bien para ese matrimonio y pues lo puedan disfrutar. A lo mejor es por cuestiones económicas o por otro tipo de compromisos que tengan. Pero ojalá que pronto se pudieran casar para que disfruten la gran dicha que es la comunión. La siguiente pregunta. ¿Se puede escuchar música evangélica? Mi familia dice que es malo. A ver, hermana, ¿usted qué dice de eso? ¿Usted escucha música evangélica? Con los protestantes. Cada año organizamos un concierto interreligioso, interconfesional. Lo hacemos en el Teatro de la Ciudad en torno a diciembre. Y cada año lo hacemos, ya tenemos como 14 o 15 años haciéndolo cada año. Y nos escuchamos, y muy bien, porque son cantos pues, de alabanza, de oración, de confianza en Dios, inspirados en la Biblia. En general son buenos. Entonces, ¿es malo escuchar música evangélica? No. Tienen cosas muy buenas también. Y ellos se han especializado en magníficos coros también. Pero uno tiene que aprender a discernir, porque puede haber algunos cantos muy tendenciosos, sea contra la iglesia, sea contra la Virgen, sea contra la Eucaristía. Mucho cuidado, mucho cuidado. Si tú no estás preparado o preparada para escuchar ese tipo de músicas, es recomendable que no la escuches. Pero si tienes cierta preparación, escúchala. ¿Te ayuda a alabar al Señor? Claro que sí. Y repito, yo tengo incluso unos 2 discos que me han regalado hermanos protestantes y de cuando en cuando los escucho porque tienen cosas bellas. No, normalmente no los escucho, pero sí de cuando en cuando los escucho. Hermanos, nos están llegando algunos mensajes que vamos a ir leyendo porque sí estamos aquí al pendiente. El primero dice: Padre, ¿es malo ser músico regional? Vivo en Sinacantán. No, de ninguna manera. La música... Posh, cuidadito con eso, ¿eh? Buenas noches, señor obispo. ¿Habrá rapto o arrebatamientos como dicen los otros hermanos? Gracias. Ya lo respondí hace 15 días. Sí, la palabra dice que seremos arrebatados. Lo dice San Pablo en su 1 Corintios. En el Apocalipsis encontramos algo. Pero si me permiten, dentro de 8 días ya daré las citas correspondientes. Pues ya lo respondí hace 8 días y sí la Biblia habla de eso. La otra pregunta dice, ¿en qué año la iglesia empezó a utilizar imágenes? Desde siempre, porque desde que Jesucristo nos dejó, por ejemplo, su rostro, ahí con la mujer aquella que le enjugó su rostro, dejó ya su imagen ahí. Eso es muy tradicional. O desde la sábana santa ya quedó impreso el rostro de Jesucristo. Ustedes lo pueden ver. Eso está clarísimamente ya comprobado científicamente. Ahora, al principio había bastantes dudas y ya en los primeros siglos de la iglesia se... Buenas noches, mi señor. ¿Es pecado o malo salir de paseo el Viernes Santo? Gracias. Es una pregunta que viene más adelante, la respondo de inmediato después. Ok, buenas noches, monseñor. Escuché decir a un pastor de otra religión de que los sacerdotes jesuitas
creen que Ellen G. de White. de White es la última profeta. Soy Angélica. No, Angélica, no, para nada, no es cierto eso, para nada, es totalmente falso. De una familia que estamos muy felices de haber participado en la peregrinación. Muy Gracias. bien, que Dios nos escuche para que ojalá que las cosas puedan cambiar. Alguien más dice, buenas noches, Monseñor Obispo. ¿Es cierto que la Biblia anteriormente hablaba de reencarnación, pero fue quitado hace 3 siglos? No, para nada, es mentira. Buenas tardes, Monseñor. ¿Qué significa la palabra Hosana? Soy Damaso de la Raiza. La palabra Hosana, y la explico ahorita brevemente porque fue ayer, Hosana en el cielo. Hosana significa, Señor, ven pronto a salvar. Señor, sálvanos pronto. Señor, no tarde, sálvanos pronto. Pero también tiene el sentido de aclamación. De Hosana significa gloria, alabanza, felicitación, ánimo, felicitaciones. Monseñor, alguien pregunta, ¿por qué en Chamula cuando se bautizan no hay pláticas, ni leen un texto de la Biblia? Es un pueblo de tradiciones, pero ¿por qué no se les predica la palabra de Dios? Poco a poco se va haciendo, y hay personas que sí lo aceptan. Poco a poco se va haciendo. Obviamente tenemos que ser muy respetuosos en los procesos. Bien, sigan ustedes mandando, y aunque ahorita doy una respuesta muy breve, prometo dentro de 8 días ampliar la respuesta, porque ahorita es muy breve porque tenemos todavía, pues tenemos cerca de 20, no, un poquito menos, 19, no, sí, 20 preguntas todavía pendientes, por eso disculpen que hoy sea bastante breve. Bueno, retomando en nuestras preguntas que ya tenemos, dice, ¿es cierto que al decir el yo confieso se quita todo el pecado y ya no es necesario confesarse? Depende si son pecados pequeños y si lo hacemos de corazón, porque ustedes hacen como perico, yo confieso en Dios, etcétera. No, pues ahí nada. Pero si lo decimos de corazón, yo me arrepiento y pido perdón, y los pecados son breves, son pequeños, son leves, veniales, sí puede comulgar con toda confianza. Si hay pecados graves, no, hay que confesarse previamente. La siguiente pregunta dice, tengo un hijo de 13 años y dice que Dios no existe. Si le digo vamos a misa, no quiere. ¿Qué hago y cómo hago para animarlo? Él es divertido, pero no quiere saber nada de la palabra de Dios. Un poco de cariño y de paciencia. Mira, acuérdense que todos en esas edades, sobre todo ya uno a la secundaria, a la prepa, pues le meten muchas ideas. Y uno se quiere hacer valer y que sabe más y que uno argumenta y se quiere hacer valer. Y una de las formas es eso, Dios no existe. Obviamente no le podemos comprobar con muchas razones filosóficas y teológicas y bíblicas. No hace caso de todo ello. ¿Cómo va a él a comprender y a valorar que Dios existe? Pues con las buenas prácticas de ustedes, la familia, con el buen ejemplo, que para ustedes Dios es importante. A mí una de las cosas que me convencieron mucho no fueron argumentos, sino ver la importancia que mi papá le daba a Dios y a la iglesia. La importancia que mi abuelita y mi mamá y mi familia le daban a la iglesia. Eso a mí me empapó de la importancia de Dios. No eran tanto discursos, no eran citas bíblicas, en aquel tiempo casi no se acostumbraba a leer la Biblia. Eran las actitudes de mi papá, sobre todo de mi papá, que todo lo que le importaba a él era la iglesia, el sacerdote, la comunidad, el pueblo, el bien del pueblo. Yo lo bebí de mi propia familia, sin tantos argumentos. Entonces, ¿cómo decirle a este niño de 13 años, sobre todo con el buen comportamiento de ustedes, que si van a misa, regresan alegres, contentos, con mucho entusiasmo? Que si hacen oración es para darle gracias a Dios, para encomendarle todo el día. Y el buen testimonio es lo que más le va a convencer. Yo a mí, por ejemplo, mi mamá todos los días nos enseñó a rezar el rosario y fue algo que nos fue ayudando a fortalecer nuestra fe. Solo eso. Efectivamente. Bueno, ya son las 7:30. Vamos a tener una pequeña pausa de 10 minutos para que ustedes puedan seguir mandándonos sus mensajes. Recuerden la clave de nuestro programa 967-101-2955. También radiotepeyac@live.com.mx o al chat del sitio de nuestra emisora www.radiotepeyac.com o a los teléfonos de la emisora católica de Comitán 963-634-1062 y de Trinitaria 963-154-7780. Regresamos.
¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta? Pregúntale al obispo. En un momento regresamos.
Muchas gracias. Vuelvo con la pregunta que hacía alguien recientemente y que me la hicieron ayer domingo también. ¿Se puede pasear el Viernes Santo o es pecado? Depende. Si usted le da a su paseo, por ejemplo, el sentido religioso, que alguien diga, pues vamos ¿a dónde? Vamos a Esquipulas. Vamos de paseo, pero también en peregrinación. Depende. Si vamos al Trapichito, o vamos al Señor del Pozo, o vamos a algún lugar, en forma de peregrinación, sí es válido. Y solamente de pachanga, a bañarse por ahí a los ríos, o de curiosidad a conocer otra parte, y te olvidas de Dios, pues no es tanto como pecado, pero es una falta de amor. No es una cosa congruente con nuestra fe cristiana. Son días que incluso el calendario civil marca de descanso para que lo podamos dedicar con más tiempo a Dios. Entonces el Viernes Santo, sobre todo, el Jueves Santo, por ejemplo, hay que ir a visitar las 7 casas, la tradición tan bonita que hay. Y después, el Viernes Santo, pues en la mañana el Vía Crucis, en la tarde los oficios. Aquí, por ejemplo, a mí me toca predicar en San Cristóbal, no en la ciudad, sino en San Felipe, Ecatepec. Es una tradición que ya viene de mucho tiempo. Yo a las 11 de la mañana voy a predicar las 7 palabras ahí en San Felipe, Ecatepec, y va muchísima gente. Y después en la tarde en la catedral tenemos los oficios propios de ese día. No hay misa, sino hay oficios propios de Viernes Santo a las 5 de la tarde. Pero en las diferentes iglesias de cualquier parte hay distintas tradiciones, o vía crucis o celebraciones. Es lo mejor. Y algo parecido viene con esta otra pregunta que hacían desde ayer. Mi familia y yo vamos al Trapichito. Nos vamos caminando como agradecimiento a Dios que nos permitió otro año más. ¿Tiene eso algo de malo? Ya que la iglesia dice que no debemos salir. No. Si ustedes van en plan de peregrinación está bien. Y el Trapichito es un lugar que tiene mucha tradición. Hace tiempo casi no había ni sacerdote que atendiera. Hoy ya hay un sacerdote que de cuando en cuando va por allá. Y cuando son estas fiestas ya normalmente va un sacerdote y celebra o la misa o hay alguna celebración de la palabra. Pero ojo con que me dicen que de cuando en cuando hay excesos, hay mucho trago. Eso sí no. Por otra parte hay que ver qué día va uno ahí. ¿Qué día va? Si es en torno al Viernes Santo o fue el Domingo de Ramos, como es la tradición. Entonces depende. Si uno va ahí en plan de paseo y no participa en la celebración, obviamente no sería lo más correcto. Porque es como ir a un paseo, una tradición, pero se olvida de lo más importante, que es obviamente la celebración de la Santa Misa. Continuamos por las preguntas pendientes de hace 15 días. Sí, Rosendo de Siltepec le agradece por el programa. Gracias y un saludo muy cariñoso a Siltepec, que recuerdo con mucho cariño los 9 años de obispo que anduve por aquellas sierras. Un saludo muy cariñoso. Tengo una curiosidad, Rosendo. Este programa o nuestra emisora, ¿la escuchas en qué parte concreto? Porque Siltepec está atrás de la montaña. No creo que en mero Siltepec llegue. ¿En qué comunidad estás o de en qué lugar nos hablas? Me interesa mucho como curiosidad para ver hasta dónde llega esta señal. La siguiente pregunta nos dice, he visto que en el templo de San Nicolás y de la Merced hay órganos. ¿Hay alguien que los toque? ¿Podría tocar yo? Bueno, hable con los responsables tanto de San Nicolás como de la Merced. Mire, hay algunos órganos que ya están solo de recuerdo, ya no sirven. El poderlos reparar cuesta un capital que no tenemos. Y en la catedral misma, hay un tubular ahí que no sirve, no se utiliza. Hacer una reparación costaría unas millonadas que nadie tenemos. Entonces, hay otro tipo de órganos ya más electrónicos y más modernos. Pero hable, repito, con los responsables del templo de San Nicolás, aquí en San Cristóbal, es el padre Felipe Ramos, del órgano de la Merced, del padre Víctor Manuel Anguiano. Hable con ellos, por favor. La siguiente pregunta dice, ¿qué debemos hacer los jóvenes para poder dejar las malas andanzas e ir por buen camino? A ver, otra vez vamos a preguntar, ¿qué debemos hacer los jóvenes para dejar las malas andanzas e ir por el buen camino? Primero, convencerte. Si, por ejemplo, a ti te gustan mucho los mangos, pero te causan diarrea, ¿qué haces? Pues dejas de comer mangos, aunque te gusten mucho. Uno tiene que ver qué me sirve y qué me perjudica. Ya no es tanto por obligación, ya no es tanto porque te obliguen tus papás.
sino significa que tú convéncete. Si andar en las andanzas te hace ser una persona mejor, adelante. Pero si andar en ese tipo de cosas, pachangas, desórdenes, malas palabras, puras palabras de doble sentido, sexo, alcohol, drogas, pues eso te perjudica. Convéncete. Y si te cuesta trabajo, pues realmente pide consejo. Jesucristo es muy claro. En Mateo capítulo 5 dice, si tu ojo es ocasión de pecado, si tu mano, si tu pie es ocasión de pecado, corta. Si un amigo o una amiga es ocasión de pecado, corta. Si una pachanga de esas es ocasión de pecado, corta. Eso te requiere valor. Pero para eso, pídele a Dios que te ayude. Porque es muy importante que también tú ores al Señor. Porque si el Señor no nos ayuda, no podemos. Somos muy débiles. Ora mucho al Señor. Y cuenta con nuestra oración para que ojalá que efectivamente podamos dejar las malas andanzas. Hay otras preguntas que nos lleguen, por ejemplo, una de Princesa dice: Monseñor Felipe, ¿qué significan las citas que aparecen en los márgenes de algunos capítulos o versículos de la Biblia? Significan los lugares paralelos. Tú puedes ver un lugar paralelo que está ahí pegado a un texto bíblico, hay al margen una cita, ve esa cita que te ponen ahí y dice algo semejante. Alguien nos pregunta: buenas noches, señor obispo y madre Adriana. Soñé que estaba en la iglesia con madres y un padre y me dio una medalla. ¿Qué significa? Pues a lo mejor que Dios te está llamando por esos caminos. Vamos a platicar de eso bien dentro de 8 días. Buenas noches, señor obispo. Mi pareja y yo queremos casarnos solo por la iglesia, pero por lo civil no, porque desafortunadamente lo utilizan lo civil solo para demandar. ¿Podríamos casarnos solo por la iglesia? Su amigo Juan. Gracias, Juan. Mis papás no eran casados por lo civil, porque en aquel tiempo no se utilizaba, sino solo por la iglesia. Pero con el tiempo se vio conveniente que lo hicieron. Pero si tú no te quieres casar por lo civil, y si hay razones suficientes, habla con tu párroco. Y sí se puede. Habla con tu párroco y sí se puede. Si él te pone problemas, hablas conmigo. La hermana Agustina nos pregunta, dice, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer cada día, hago oración y visito al Santísimo y sueño cosas horribles. ¿Qué tengo que hacer para no seguir soñando esas cosas terribles? ¿Me puede ayudar con una oración? Con todo gusto, Agustina, con todo gusto, pero no te angusties. Mire, a veces son tentaciones del demonio para que tú ya no reces ni vayas al Santísimo Sacramento. Ni caso le hagas, al contrario, platícale al Señor y Él te va a liberar de todo ello. Dice, hola, bonito programa. Una pregunta, ¿existe el mal de ojo para los bebés? Porque unos hermanos me dijeron que no. Entonces, ¿por qué al pasarle un huevo a un bebé se le calma y se le quita otros malestares? ¿Me puede decir? Claro que sí, mira, efectivamente hay personas que tienen la mirada muy fuerte y pueden causar daño, sí lo pueden hacer. Yo tenía una tía que ella sufría mucho porque lo podía hacer. Lo sufría muchísimo. ¿Qué hacer? Pues que hacer, cuidarlos mucho, encomendarlos mucho al Señor, llevarlos para que les den agua bendita y bendecirlos. Lo ampliaremos dentro de 8 días, pero nos vamos a apurar porque tenemos varias preguntas pendientes todavía de hace 15 días. Y la siguiente dice, ¿qué significa veneración? Veneración significa, pues, tomar a una persona o a un objeto como algo bueno, sagrado, y respetarlo. Veneramos a la Virgen María, no la adoramos. Es una veneración, es un respeto, un cariño. Tú también veneras la memoria de tus padres, no porque sean dioses, sino porque es una señal de respeto y de cariño para ellos. Pascuala de Sinacantán le pregunta, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿La primera comunión o la confirmación? Mira, hace tiempo, cuando yo era niño, a mí primero me confirmaron y después recibí la primera comunión, porque en aquel tiempo estaban unidos bautismo y confirmación. Hoy la iglesia quiere que tomemos conciencia de lo que significó nuestro bautismo y por eso se retrasa la confirmación. Aquí en Chiapas es a partir de los 14 años. En otras partes a partir de los 10 años. Pero en algunas partes de Europa es a partir de los 18 años cuando se hace la confirmación. Entonces en estos casos, primero la primera comunión. Es decir, aquí en Chiapas, en cualquier parte, primero la primera comunión, 8 o 9 años, y ya después la confirmación a partir de los 14 años. Bueno, alguien le pregunta, ando saliendo con una persona, pero él me besa y yo le correspondo.
porque siento algo, pero no me ha pedido ser su novia. Él quiere que tengamos intimidad y yo le digo que todavía no. ¿Qué hago? Gracias por tu pregunta, Gracias por tu pregunta. Dices tú que tú también le correspondes en cierta manera porque sientes algo por él. Eso es explicable. Pero si él te está pidiendo ya intimidad, ¿ya qué significa eso? Que a él lo que le importa es otra cosa. Ten cuidado, ten cuidado. Entonces si tú ves que los besos ya pueden irte ya llevando hacia allá, pues igual con la intensidad de los besos hay que tener cuidado. Porque hay besos de mucho cariño y hay besos de pasión. Tú tienes que saber distinguir cuándo es de cariño y de respeto y cuándo ya es un beso pasional. Si esto te está llevando a intimidades, obviamente que no. Eso ya tienen que platicarlo y decirle no, las cosas tienen que ser correctamente. Mientras no estemos casados no podemos llegar a la intimidad. La intimidad es para siempre, porque ya la intimidad ya te une de una u otra forma con él, aunque sea sin casamiento, porque esa persona ya es imborrable en tu vida. Obviamente que tu vida no esté marcada por una persona si después, por X motivo, se van a separar, se van a dejar. Ten mucho cuidado, porque si tú sientes algo por él, en cualquier rato, pues la tentación te puede ganar. Sé muy responsable, Ten mucho cuidado y platícalo claramente. Hasta aquí sí, hasta allá ya no. Y si él dice, no, pues si no, ya no nos dejamos, pues vete lejos, porque es señal de que lo que quería era otra cosa contigo. Mucho cuidadito con eso. Monseñor, Mariano Díaz le pregunta, ¿quiénes son nuestros enemigos cuando nos alejamos de Dios? Creo que este Mariano Díaz es de Chamula, no sé de qué parte es, pero sí ya nos había mandado otras preguntas. Gracias, don Mariano. ¿Quiénes son nuestros enemigos cuando nos alejamos de Dios? Somos nosotros mismos. Cuando alguien quiere más su gusto corporal y le da gusto al trago o a la droga, ¿quién es el enemigo? Él mismo, porque se daña. Si alguien, por ejemplo, se deja llevar por la mentira, se perjudica. ¿Quién es el enemigo? Él mismo. Si alguien se dedica a robar, ¿quién se perjudica? Él mismo. Aunque de momento pareciera que gana, sale perdiendo. Si alguien se deja llevar por los excesos de la sexualidad, ¿quién gana? Al contrario, él pierde. ¿Quién es el enemigo? Él mismo que se daña. Ahora, desde luego que el enemigo exterior es el demonio. El demonio existe, no es una figura retórica, existe. Y él quiere apartarnos de Dios y nos pone muchas tentaciones. O sea, el demonio existe. Jesucristo luchó mucho contra el demonio. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a vencer al demonio. Pero otros enemigos son también el mundo, es decir, el mundo, si tú ves la televisión, que dice, compra esto y serás feliz. Ponte aquello más, esta ropa, estos zapatos, usa este perfume, este desodorante y verás qué éxito. Pues mentira. ¿Qué otros enemigos son? Pues a veces ciertas amistades que te dicen, mira, prueba esta, verás qué padre te vas a sentir. Pues eso es un enemigo, eso no son amigos. Si alguien te dice, mire, vamos a tal parte ahí para que sepas y ya sepas lo que es eso. Cuidado, esos son los enemigos exteriores. Pero el primer enemigo es uno mismo. Gracias, Mariano. Por aquí alguien le pregunta, ¿qué significa soñar con un cirio pascual? Bueno, lo importante es de que ya estamos cerca de la Pascua. Y el sábado santo que viene lo encenderemos al inicio de la celebración de la vigilia pascual. Por cierto, aprovecho para recordarles, eso ya cambió hace más de 50 años, ya no hay más sábado de gloria. Aunque algunos le sigan llamando así, no hay sábado de gloria, es sábado santo. Es un sábado para prepararnos a la resurrección. La gloria se abre en la noche. La gloria se abre en la noche. Entonces ya la gloria es en la vigilia pascual que empieza aquí en Catedral a las 8 de la noche, en otras partes más tarde o más temprano, y ahí encendemos el cirio pascual que nos va guiando en la oscuridad de la noche como un símbolo de Cristo cuya luz nos guía en la oscuridad de la noche. Nos llega una pregunta también que es muy oportuno responderla ahorita. Dice, ¿qué significa la visita de las 7 casas? Es una tradición bellísima. Yo desde que estaba en Toluca ya también se acostumbra mucho, en otras partes también. Aquí en San Cristóbal, en Comitán, en otras partes se hace de una forma extraordinaria. Como aquí en San Cristóbal tenemos tantas iglesias y sobre todo muy cercanas unas a otras en el centro de la ciudad, es una tradición bellísima ver a toda la familia caminando de iglesia en iglesia. Se recorren 7 iglesias donde está expuesto el Santísimo Sacramento como 7 momentos de oración. ¿Qué significan? Significa acompañar a Jesús en eso que en la Biblia se llama que lo traían de Herodes a Pilatos, de una parte a otra.
que del pretorio, que después aquí del huerto de los olivos, después allá, son como los distintos lugares de la pasión. No está eso muy configurado en la Biblia, pero sí habla de ir de una parte a otra. Entonces hay una tradición bella que acompañamos a Jesús en su sufrimiento, en su pasión y en su cruz, y vamos a adorarlo presente en la Eucaristía. Ya no es solamente un recuerdo así anecdótico, sino es un recuerdo sacramental. Jesús está presente en la Eucaristía. Es una tradición muy bella, sobre todo ir con la familia, ir caminando o en carros si los lugares son más cercanos. Yo lo hago. Cada año acostumbramos a hacerlo. Cuando estoy un poco enfermo, obviamente no. O cuando alguien de la familia no puede, pero nosotros acostumbramos a hacerlo y esperamos este Jueves Santo ir después de la catedral, que será la misa el Jueves Santo a las 7 de la tarde. Recorremos San Nicolás, San Francisco, el Carmen, la Merced, y después ya nos vamos extendiendo a otros lugares. A veces vamos a las periferias, a Fátima, a San Juan Bautista, a Guadalupe, a otras partes acostumbramos ir también. A María Auxiliadora, que es mi parroquia, es la última que acostumbramos. Es una tradición muy bella. Siguiente pregunta. ¿Qué significa que soñé que recibí la comunión si ya tiene tiempo que no comulgo? ¿Qué significa que la necesitas? Que Dios quiere estar en tu corazón. No te cierres a esta señal tan bonita. Dios quiere estar contigo, no le cierres la oportunidad. Alguien le dice aquí que tiene su hermano que es bien enojón. ¿Qué puedo hacer? Pues en primer lugar no enojarse más, no exasperarle, porque violencia llama a violencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que se calme, que se tranquilice, y si no encuentra reacción, se irá calmando. Porque si él me dice una cosa y le regreso 2, si me dice una grosería y le regreso 3, pues es una cadena de nunca acabar. No echarle más leña a la lumbre. No echarle más leña a la lumbre. Siguiente pregunta dice, ¿qué cita bíblica le puede recomendar a una familia que perdió un ser querido? Hay muchísimas. Por ejemplo, puede leer la resurrección de Lázaro que hizo Jesús, la puede leer en Juan capítulo 11, versículos 1 al 44. Lo voy a decir lentamente por si quieren escribirlo. Si para una familia que perdió a un ser querido, ¿qué citas habría en la Biblia? Son muchas, hay muchos salmos, pero de momento voy a dar solamente 3. Podría dar cientos. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. Otra cita bellísima es todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahí San Pablo insiste en la importancia de la resurrección. Dice que si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados. Capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Luego otra cita breve pero muy sustanciosa. Primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice la siguiente pregunta, soy de Acala. ¿Por qué dicen los testigos de Jehová que el Espíritu Santo es una fuente activa? Bien, que lo digan eso no es ninguna herejía. Eso está en algunos textos de la Biblia que se puede comprobar, aunque sea con otras palabras. Pero primero un saludo cariñoso a Acala. Para todas las comunidades y todas las familias, nos da mucho gusto que nos escuchen por allá. Miren, pueden leer Juan capítulo 3, versículo 5, en que Jesús dice, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, ¿el Espíritu Santo es una fuente activa? Claro que sí, porque es como fuente de agua viva para entrar al reino de Dios. Después en Hechos, eso fue en Juan 3:5. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos hasta los últimos rincones de la tierra. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, dice Jesús a los apóstoles, y serán mis testigos hasta los últimos rincones de la tierra. Es como una fuente activa, efectivamente. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, eso que dicen los hermanos testigos de Jehová está muy de acuerdo con la Biblia. La siguiente pregunta dice, ¿puedo ser madrina de confirmación? Pues no dice más datos. Bueno. Si es joven, soltero o soltera, es madrina. Si es soltera, sí puede.
Si tiene de los 18 años y recibe las pláticas, sí puede. Si usted ya se confirmó, sí puede ser madrina de confirmación. Si usted está casada por la iglesia, sí puede ser madrina de confirmación. Si está en unión libre, no puede ser madrina de confirmación. La razón es muy clara. ¿Cómo le vamos a dar un buen ejemplo, una buena orientación a alguien si uno no está viviendo como debe ser? Alguien le pide una oración por su mamá Angelina Aguilar Ruiz. Con todo gusto. Juan Alberto le pregunta, le escuchamos en Comitán. Tengo una pregunta y me gustaría que me ayudaran a tener un enfoque correcto. Soy católico y cada vez que puedo platico con personas que creen en Dios, personas de diferentes religiones como cristianos, testigos de Jehová, entre otros. Cuando platicamos de la palabra de Dios, según la Biblia, coincidimos todos, pero cuando platicamos de nuestras costumbres y tradiciones religiosas, es allí donde ya encontramos nuestras diferencias. Cada religión se considera la correcta y por otro lado consideran a la religión católica como incorrecta, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo reconciliar armónicamente esas diferencias? ¿Porque piensan de esa manera otras religiones de nuestra religión católica? Gracias, Juan Alberto. Un cariñoso saludo para todo Comitán. ¿A qué se debe que efectivamente se puedan haber estas diferencias? Es lógico. Desde el principio ya varias personas interpretaban de una manera distinta la Biblia. San Pablo lo dice con toda claridad. San Pedro nos advierte de ese peligro. Es decir, siempre ha existido este peligro. Pero por eso tenemos nosotros a alguien que Jesús dejó al frente de la iglesia, que es Pedro y los apóstoles. ¿Sí? El Papa y los sucesores de los apóstoles, que somos los obispos, para ver que efectivamente sí está de acuerdo con la palabra de Dios y que no es alguna interpretación incorrecta. Es decir, ¿cómo reconciliar las diferencias? Miren, en el fondo hay muchas cosas que estamos de acuerdo. Es la misma palabra de Dios. Pero hay algunas cosas en que estamos diferentes en la interpretación. ¿Por qué dice que las religiones otras consideran que la nuestra es incorrecta? Obviamente cada quien piensa que la suya es la correcta. Yo estoy convencido que la mía es incorrecta, que lo que tienen los testigos de Jehová, los cristianos, es bueno, pero es incompleto. No que todo lo que ellos digan está error, no. Está bien, pero es incompleto. Y hay cosas que son verdaderamente errores. Es decir, eso, que nosotros somos adoradores de ídolos, eso es falso. Nuestras tradiciones y costumbres, depende. Hay algunas tradiciones que están muy acentuadas en la Biblia y otras que han ido con el tiempo surgiendo. Hay que ir viendo que estén de acuerdo o no con la religión católica. Se nos ha agotado el tiempo. Síganos mandándonos. Acaba de llegar una, por ejemplo, toda la semana no se puede comer carne. No, es solamente el Viernes Santo. Obligatorio el Viernes Santo no comer carne como un sacrificio para pedir a Dios perdón por nuestros pecados y pedir perdón por los pecados de los demás. Si alguien quiere el Sábado Santo, también se puede extender allá el ayuno y la abstinencia, pero no es indispensable. Lo obligatorio es miércoles de ceniza y Viernes Santo solamente. Y por cierto, recuerden que mañana hay confesiones desde las 5 de la tarde en el Templo de Caridad junto a Santo Domingo, y el miércoles en Catedral habrá varios sacerdotes para las confesiones. Y mañana martes santo tendremos la misa crismal en que hacemos la bendición de los óleos y la consagración del crisma, y habrá también la ordenación de 2 nuevos diáconos, los seminaristas Jorge Alberto Hernández, originario de Paraíso, Tabasco, pero que está con nosotros, y de Samuel Hernández, originario de la Independencia. Esta misa en Catedral, la misa crismal, será a las 12 horas, les invitamos cordialmente. En Catedral el Jueves Santo, la misa a las 7 de la tarde, el Viernes Santo los oficios a las 5, y la Vigilia Pascual a las 8 de la tarde. Finalmente, recuerden que a las muchachas se les invita a una jornada vocacional. Así es, las invitamos este próximo del 5 al 7 de abril. Vamos a estar en nuestra jornada vocacional. Pueden llegar a las 4:30 aquí en el seminario y la salida es el día 7 después de nuestra misa. Y con los jóvenes muchachos que ya estén terminando la secundaria, estén en la prepa, en la universidad, su jornada vocacional será del día 7, es decir, que es el martes 7 hasta el 9, aquí en el seminario. Les piden 100 pesos para los gastos, que traigan su Biblia, traigan su ropa personal, pero que muchas ganas de discernir su vocación. Les agradecemos muchísimo y que tengamos una Semana Santa, santa, santa de veras.
Bueno, pues muchísimas gracias y Dios se lo pague, monseñor. Nos vemos con el favor de Dios dentro de 8 días. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta o el rumbo de tu vida? ¿Buscas quién te puede escuchar? Pregúntale al obispo. Pregúntale al obispo. Un programa que responderá a cada una de tus preguntas, a la luz de la doctrina de la Iglesia y de la experiencia espiritual de Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Comparte tus preguntas con él. No te quedes más con la duda. La verdad os hará libres. Pregúntale al obispo. Todos los lunes en punto de las 7 de la noche.